Muy bien, continuamos con la segunda parte de el entorno de la ciudad de Éfeso, pero esto solamente es un panorama, son generalidades. Todavía no iniciamos lo que es realmente la carta que se escribió a la iglesia. Los falsos maestros llegaron a causar problemas en la iglesia de Éfeso, pero la iglesia los resistió, como podemos ver en la carta de Pablo a los Efesios. Y también el apóstol Juan, cuando él escribió el Evangelio de San Juan, él escribió en Juan 1, 5 al 9. Vamos a ver cómo coincide en el trasfondo del poder de la doctrina de Cristo. Juan 1, versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece. Imagínense la luz de la palabra de Dios en aquella ciudad llena de tinieblas. Bueno, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, ¿por qué aquellas ciudades fueron destruidas? Por los hombres que no permitieron que saliera un corazón dispuesto para preservar el testimonio de la gloria de Dios. Aunque en el mundo antiguo Dios levantó a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, y con ellos volvió a llenar la tierra de su testimonio. Igualmente, ha sucedido en el tiempo en que Dios levantó a Abraham, a Isaac, a Jacob, para llenar con sus testimonios toda la tierra de su gloria. Y siguiendo en esta parte que escribió Juan, dice, aquella luz de la cual habla, la luz resplandece en las tinieblas. ¿Cuál es la luz? ¿Quién es la luz? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es Jesucristo. Y Pablo habló de Jesucristo. Y Dios le habló a Juan que le escribiera a esta iglesia de Éfeso y que se prepararan para el encuentro con su Señor Jesús. No era Él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la diferencia en que Dios puede posar en un corazón, en una familia, en una ciudad, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra de Dios. Dios nace en el corazón de aquellos que le reciben. Así fue como Dios pudo levantar el candelero de la iglesia de Éfeso en esta ciudad. Ahora entramos ya en el pasaje donde habla Juan a la iglesia de Éfeso. Bueno, cuando nosotros vimos el preámbulo en el capítulo 1, cuando el Señor estaba manifestándose ante Juan, que él cayó como fulminado cuando el Señor se manifestó a él. Le dijo esto en el capítulo 1,
Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. En esa parte estamos, el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es la luz del candelero maravilloso, el que nos lavó, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. En eso estamos, hermanos. Nosotros, en nuestro tiempo, en nuestros días, nuestra ciudad, nuestras costumbres, nuestro entorno, en cierta forma, somos como los efesios, pero en nosotros se ha cumplido lo mismo. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hubo algunos, por no decir muchos, que recibieron a Cristo en medio de aquella cultura tan pecaminosa. Entonces, esto es el trasfondo de la gloria de la obra de Dios. ¿Está Dios interesado en su iglesia en este momento? Si usted está tentado a dudarlo, mire con cuidado estas 7 cartas. El Señor del universo conocía a cada una de estas iglesias y su situación precisa. Ahora es importante traer eso, cómo Dios llegó a nuestras vidas, cómo nos se ha integrado en una iglesia para ministrarnos, no solamente con los hombres que hemos estado al frente de esta iglesia, sino con muchos otros maestros que nos dejó sus ministerios, sus estudios, para que aprendiéramos la doctrina de Cristo. En ese sentido, dice, el Señor del universo conocía a cada una de estas iglesias y su situación precisa. Bueno, debemos vernos como alguien que Jesús está visitando a través de estos escritos. Jesús le dijo a Juan que escribiera acerca de personajes, lugares y acontecimientos específicos. Celebró los éxitos de los creyentes y les explicó cómo corregir sus errores, así como Jesús cuidaba de cada una de estas iglesias, también está cuidando de la tuya en este momento. Y es el momento de apropiarnos, porque el Espíritu Santo está trayendo todo esto para hacerlo una aplicación en nuestra iglesia y en cada uno de nosotros. Y tenemos esta aseveración o confirmación acerca de lo que estamos hablando en Primera de Pedro 2:9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Nosotros somos una iglesia de Éfeso en figura, pero en poder somos iguales a ellos. En presencia de Cristo somos iguales a ellos. La Escritura es para nosotros igual que para ellos. Por eso Pedro escribió a la Iglesia Universal de Cristo, no a una iglesia en específico. Y les dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Díganme ustedes si pueden dejar de verse como habiendo recibido a Cristo y no verse en esta inclusión que el apóstol Pedro está haciendo desde aquel día hasta este momento. No podemos ignorarlo, que esto es totalmente aplicable y vigente para nosotros. Esto quiere decir, hermanos, que nos despojemos de todo desentendimiento, de toda indiferencia, de todo enajenamiento, y pongamos nuestros pies en que Dios quiere cumplir un propósito a través de esta congregación donde tú empezaste a recibir la palabra, empezaste a ser establecido en la fe, empezaste a recibir los principios de fe, la doctrina del Evangelio, de la vida eterna, del perdón de pecados, de la sangre de Cristo, del testimonio, de predicar el Evangelio. Todo esto tú empezaste a recibirlo en esta iglesia y has sido establecido y has tenido victoria sobre tu vida pasada, sobre el entorno de tus costumbres, de tus raíces, y tú puedes palpar que realmente vives en esta iglesia de Dios, que tienes vida. En ese sentido, es importante tomar cada uno de los señalamientos que Dios quiso preservar a través de lo que Él escribió hace casi 20 siglos. Dios quiere que esta iglesia alcance su máximo potencial. El grupo de creyentes con el cual usted adora y sirve es un vehículo de Dios para cambiar este mundo que nos rodea. Mírelo con seriedad, así como lo hace Dios en Apocalipsis 1, 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, no queriendo Dios que caigamos en un sueño o en un velo para que no veamos esto, Él escribió, el apóstol Pablo, a los Efesios, precisamente a esta iglesia que estamos haciendo alusión hace casi 20 siglos, y escribió de esta de esta manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una solicitud de un compañerismo, de una comunión, de una armonía con los miembros que tú reconoces que han caminado contigo, a los que tú has sido de bendición ya, y de otros que han sido de bendición para ti. Bueno, eso es el entorno de nuestra iglesia local, y así están diseminadas en todo el mundo las iglesias. Esta es la manera en que Dios ha llegado a establecer su iglesia universal en todos los siglos y en todas las naciones. Y les decía Pablo a los Efesios en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, esta es la unidad del Espíritu. Todos uno, con el Padre, con su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Pero dice que debe haber una solicitud, no una cierta apatía o enajenamiento o alejamiento, sino una solicitud, por lo cual, hermanos, pues debemos estar conscientes. Dios nos está probando. Al inicio, cuando empecé a saludarles a ustedes, les hice mención de algunas cosas muy significativas que están sucediendo específicamente en nuestra iglesia, que Dios está trabajando y que ustedes deben estar muy conectados. Si hay una cierta apatía o ignorancia, pues pídele perdón a Dios y por lo menos intégrate. Hoy hablábamos de orar por estas personas, familias que está atendiendo Gustavo, todas las personas que ha atendido Américo por años en esta ciudad, en estas ciudades de nuestro estado, lo que está haciendo Jorge allá, lo que está haciendo la maestra Blanca y Nelly, lo que tú estás recibiendo para alcanzar a muchos. Bueno, es importante vernos en esta obra. Dios está haciendo un llamado de atención a las 7 iglesias de Asia en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Comienza en cada una con esta mención: yo conozco tus obras. A cada una de ellas empieza diciéndoles: yo conozco tus obras. Después de haberse presentado con un título especial a cada iglesia, quiere decir que para Él es tan importante el precio de su sangre, porque nos amó y nos lavó con su sangre. Y en cada una de las 7 iglesias hace una promesa. A Éfeso le dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, ¿qué? Pues la oposición de las tinieblas, la oposición de las huestes de maldad, de las falsas doctrinas, de la pecaminosidad, al que venciere. Bien, cada una de las cartas termina diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cada caso, nuestro Señor se presenta con un título. Por ejemplo, en Éfeso les dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cada carta tiene una advertencia severa. Por ejemplo, a Éfeso le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y vamos a seguir viendo que esta era una de las iglesias más firmes, pero tenía esta reprensión, que habían caído en un pecado de hacer la obra de Dios en una forma mecánica o por sistema, pero no en espíritu ni por amor. A 5 de estas iglesias les hace una promesa. Solo para 2 de ellas no lo hace. A Éfeso le dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios. Ahora, vamos a ver ya un poquito más con la lupa más enfocada viendo desde Apocalipsis 2:1, donde empieza a hablar a esta iglesia y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Se presenta con estas credenciales como títulos y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando él dice escribe al ángel, como lo había mencionado en Apocalipsis 1:20, diciendo que las estrellas eran los líderes o pastores o dirigentes de cada una de estas iglesias. Este ángel puede ser el obispo de la iglesia en Éfeso. Un obispo es pastor de pastores, o un ser angelical que está al tanto de las obras de la iglesia en Éfeso. De alguna manera, este líder es la cara que representa a esta iglesia. Pero la carta no es escrita al representante, sino a la iglesia. Así que considera lo que se le habla a este ángel como hablándose a toda la iglesia universal de Cristo de todos los tiempos, y que no es solo un estado en particular al que es descrito, sino el estado del pueblo en general bajo su cuidado, el pueblo de Dios. Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo, con una iglesia que, aunque su ministerio era anunciar el reino de Dios, era el antídoto o antítesis de aquella ciudad, profundamente inmoral. Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró por 3 años. Y vamos a ver aquí, le voy a pedir a Américo, por favor, que nos lea con el más alto volumen que sea posible, Hechos 19:1. Vamos a ver escenarios ahí en Éfeso cuando Pablo estaba ministrando durante estos 3 años y medio. Hechos 19:1, hablan sus Biblias ahí y vamos a ver algunos pasajes. 19:1 y luego brincamos del 8 al 12. Del 8 al 12. Primero 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Bueno, un momento. Ahí vamos a brincar hasta el 18. Pero aquí vemos el escenario, cómo se luchaba el ministerio de Pablo, predicando la palabra, enseñándola, estableciendo discípulos, ¿verdad? Por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos,
oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Se imaginan qué ministerio estaba cumpliendo? Pues Dios primeramente en medio de esta región o ciudades tan sumidas en el pecado. Pero aquí vemos que la luz en las tinieblas resplandece. Vemos el poder que tiene esta obra de Dios mientras se encuentre corazones sensibles y abiertos. Oyeron, bueno, de muchos que oyeron se convirtieron y tomaron una posición definida, firme, se posicionaron como testigos y ministros de la doctrina de Cristo. Brincamos al 18 hasta el 20. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Qué maravilloso. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bueno, esto es, hermanos, que todavía no hemos hecho el último esfuerzo. No hemos aplicado la última cuota de fe para creer que esta palabra es poderosa para prevalecer sobre las tinieblas. Se convertían, traían los libros de magia. ¿Hay imposible para Dios? No, no lo hay. Ahora, léenos Hechos 20:31, Américo. 20, hasta acá. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, el que se quedó por algún tiempo en Asia. Bueno, permítame, bueno, yo creo que Hechos 20:31. A lo mejor te dije la cita equivocada. 19, entonces. Sí, bueno, voy a leer Hechos 20:31. Una disculpa, es Hechos 20:31. Por tanto, cuando se despide de estos obispos, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Nos habla, primeramente vimos la dimensión del poder de la palabra para prevalecer en un corazón, llevada por libros abiertos, testimonios vivos, hablando la doctrina de Cristo. Y aquí nos dice que la intensidad con la que Pablo les enseñaba y se entregaba a ellos, les dolía cuando caían ellos en pecado. Bien, era la ciudad en donde Aquila y Priscila con Apolos ministraban. Bueno, Américo, ya que estamos ahí en Hechos, vamos a ver Hechos 18, 24 al 28. Son escenarios que nos permiten ver cómo se estaba dando esta obra. Hechos 20, perdón, no, discúlpenme, Hechos 18, 24 al 28. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso,
Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Muy bien, bueno, Aquila y Priscila, un matrimonio, fueron grandes colaboradores del apóstol Pablo. También los vemos ahora, ellos fueron discípulos judíos viviendo en estas regiones y toman a Apolos, una persona que habiendo oído quizás a los apóstoles en otra parte, pues llega a Éfeso con esta enjundia y pues es oída por Aquila y Priscila y lo toman y lo empiezan a establecer en la doctrina del perdón de pecados, en la doctrina de la salvación, de la vida eterna, de ser hechos hijos de Dios. Lo empiezan a establecer y este es el fruto que venía de aquellos obispos, hombres que colaboraban haciendo la obra de Dios para establecer en corazones. Y luego Apolos fue a otras regiones y fue un gran líder, de tal manera que pues en desviaciones lo querían comparar con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, y Pablo los reprendió duramente que pues quién era Pablo y quién era Pedro y quién era Apolos, servidores solamente, les dice, por medio de los cuales han creído. Bueno, esto solamente fue un detalle, pero vemos cómo se está dando la obra en medio de esta cultura pagana. Era la ciudad Éfeso en donde uno de los discípulos más cercanos de Pablo, Timoteo, ministraba. Vamos a ver ahora como fruto, pero como estatura de una vida de ministerio. ¿De dónde salió? Pues de esta misma cultura pagana. Y ahora vemos a Timoteo, un joven soltero, como un obispo sirviendo en Éfeso. Pablo continuó su ministerio apostólico a otras naciones y envió a Timoteo ahí. Y vamos para tener una idea, lo que dice en 1 Timoteo 1, del 3 al 7. Por favor, Américo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Hasta cuál, perdón? Hasta el 7. De las cuales cosas, desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, aquí vemos la figura de Timoteo también como un fruto del discipulado que se llevaba a cabo en esta región, pero ahora como un obispo a quien Pablo le encargó todo esto. Y
no solamente era la labor de continuar haciendo, predicando el evangelio en todas aquellas regiones, sino guardando la doctrina, su estado sano del fundamento de la palabra de Dios. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En un sentido era un supervisor o sobrevedor de todos aquellos que estaban participando en la difusión de la doctrina de Cristo, pero fácilmente se infiltraban falsos maestros y aquí Timoteo tenía que preservar esta sana doctrina. Y eso es uno de los aspectos de los pastores, de los maestros de la Biblia, que deben ser muy celosos en que la doctrina se preserve. Para eso los ha puesto Dios, para eso los ha llamado Dios. Y vemos aquí de qué manera Pablo le encarga a Timoteo esto, conforme a lo que él era, un obispo. Y les dice que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Bueno, en ese sentido, Dios entrega a un ministerio que es llevado en un hombre de Dios, y que debe de velar por ese ministerio en una cierta área. Bueno, la ciudad de Éfeso, ahí era donde estaba la iglesia a la cual Timoteo le había llamado y le había encargado. Esto es lo que se llama un ministerio. Y miren, tenemos una semblanza un poco parecida, aunque en otro aspecto, cuando Dios llama a Josué en el Antiguo Testamento, le dice, Josué 1, dice, vamos a ver, es Josué 1, del 1 al 5. Aconteció después de la muerte de Moisés. En un sentido, pues Moisés era el gran líder que Dios había tenido, pero murió. En el caso de Éfeso, pues Pablo no había muerto, pero le dio la estafeta por el Espíritu Santo a Timoteo. Ahora, en este caso, allá en el tiempo de Moisés, Dios estaba dándole la estafeta ahora a Josué. ¿Y de qué manera Dios le estaba entregando un territorio, una región, como lo hizo en Éfeso a Timoteo? Y le dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En cierta forma es una figura de la tierra que Dios les estaba dando a aquellos obispos y aquellos discípulos que tenían dones como pastores, maestros de la Biblia, evangelistas, reproductores de discípulos. En ese sentido es una figura, y le dice, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he dado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Bueno, así estaba obrando
el poder de Dios y prevalecía poderosamente la palabra de Dios, porque se estaba cumpliendo lo mismo. Yo les he dado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y Dios nos entrega áreas geográficas donde ministrar la palabra y hacer que con su poder prevalezca su palabra, y que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie es para ganar las almas para Cristo. Bueno, de alguna manera nuestra iglesia se ha establecido en esta ciudad metropolitana que se llama Monterrey, pero que a la vez son un gran número de ciudades entrelazadas, conectadas como una sola. Y nuestra iglesia se desarrolla en esta parte, y las promesas son las mismas y el poder es el mismo. Todo lugar que pisare la planta de nuestro pie nos es dado. Y luego dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Bueno, esto era un propósito, una promesa, una gran obra de Dios para los israelitas, pero lo podemos traslapar o trasladar a aquella región de Asia, y la podemos trasladar a la región donde Dios nos ha permitido que nosotros desarrollemos esta obra, este ministerio. El mismo poder, el mismo Dios, de una manera específica en nuestro tiempo, en nuestros días y a nosotros. Muy bien, por hoy vamos a terminar este enfoque en lo que estamos aprendiendo de lo que tiene que ver con la iglesia de Éfeso y lo que tiene que ver con nosotros. Muy bien, Dios los bendiga.